Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio de reflexión y exploración en nuestra fe. Hoy nos sumergimos en un tema que ha intrigado a muchos creyentes: los tatuajes desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre esta forma de expresión artística? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde exploraremos las enseñanzas bíblicas, consideraremos diferentes puntos de vista y reflexionaremos sobre cómo podemos integrar la fe en nuestras decisiones sobre los tatuajes. Prepárate para un diálogo edificante y enriquecedor mientras exploramos este fascinante tema juntos. En el transcurso de la historia, los tatuajes han sido objeto de diversos debates y opiniones en la sociedad, y en particular, dentro de la comunidad cristiana. Desde su asociación con prácticas paganas hasta su aceptación como expresiones artísticas personales, los tatuajes han sido un tema de interés y controversia en el contexto de la fe. Pero más allá de simplemente discutir la licitud o ilicitud de los tatuajes, exploraremos las implicaciones más profundas detrás de esta práctica. ¿Qué significado tienen los tatuajes en el contexto de nuestra relación con Dios y con los demás? ¿Cómo pueden los tatuajes ser una expresión de nuestra fe y nuestra identidad como seguidores de Cristo? En tiempos pasados, los tatuajes se veían como señales de pertenencia a pandillas o experiencias carcelarias. Hoy en día, los encontramos en mamás de los suburbios, adolescentes góticos, estrellas del pop e incluso líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials confiesan tener al menos un tatuaje. Antes, tanto la iglesia como la cultura dominante rechazaban firmemente los tatuajes. Sin embargo, ahora es casi común ver a un pastor en la costa este con un brazo lleno de tinta. Lo que antes era un símbolo de rebeldía, ahora se convierte en un tema de conversación fascinante. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? El Antiguo Testamento ofrece una guía al respecto. Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, establece alrededor de 613 leyes. Estas leyes abarcan desde el sistema de sacrificios y las responsabilidades sacerdotales, hasta el estilo de vida y el gobierno del pueblo judío. En Levítico 19:28 Dios prohíbe los tatuajes como una forma de culto a los muertos, diciendo: no se hagan cortes en el cuerpo por los muertos, ni se hagan tatuajes. Sin embargo, en el versículo anterior, también se prohíbe cortar los bordes de la barba, Levítico 19:27. Además, otras leyes judías prohíben comer cerdo o usar prendas de materiales mixtos, Levítico 11:27 y 19:19, reglas que los cristianos hoy en día generalmente no siguen. Hay muchas leyes que aún serían beneficiosas hoy en día, y sin duda, todos los cristianos deben seguir los 10 mandamientos. No obstante, hay otros mandamientos como no cocerás el cabrito en la leche de su madre, Éxodo 23:19, que eran específicos para las circunstancias del Israel antiguo. Entonces, ¿cómo decidimos qué leyes seguir en nuestra vida? ¿Qué es la hermenéutica? Como cristianos comprometidos, queremos ser fieles en nuestra interpretación de la Biblia, un proceso conocido como hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar y aplicar la Biblia en nuestra vida actual. El Dr. Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, DBU, lo explica de manera clara. La Biblia está escrita para nosotros, no a nosotros. Esta idea se desarrolla en el libro How to Read the Bible for All It's Worth, como leer la Biblia en toda su extensión, una obra de gran valor. Los autores bíblicos fueron inspirados para escribir mensajes que perdurarían a lo largo de los siglos y milenios, pero no nos estaban escribiendo directamente a nosotros. Esto nos lleva a la importancia de entender cuidadosamente el contexto de la palabra de Dios antes de aplicarla a nuestras vidas hoy. Por ejemplo, no debemos interpretar Filipenses 4:13 como una garantía de que podemos lograr cualquier cosa solo con intentarlo. Por supuesto, Dios tiene el poder para hacer milagros, y podría permitirme vencer a LeBron James en un partido de baloncesto 1 contra 1, pero ese no es el mensaje principal del versículo. Pero si jugara contra él, perdería. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Dios no me da la fuerza para hacer todo lo que quiero? Kelly Edmiston en Christianity Today ofrece una introducción útil a la hermenéutica, utilizando Filipenses 4:13 como ejemplo. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios acaba de ser liberado de la opresión en Egipto.
Mientras Moisés guía a Israel, Dios les da leyes para ayudarles a construir una identidad basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes apartan intencionadamente a los israelitas de las prácticas paganas. Hoy en día, los cristianos como pueblo de Dios, a excepción de los judíos mesiánicos, no seguimos una dieta kosher, no evitamos mezclar telas y generalmente nos afeitamos las patillas. Entonces, ¿por qué seguimos algunas leyes del Antiguo Testamento y no otras? Existe un gran debate en torno a la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. A veces, el Nuevo Testamento permite específicamente ciertos cambios, como cuando Marcos escribe: "Así Jesús declaró limpios todos los alimentos". Marcos 7, 19. Otras veces, la Biblia dice que estamos liberados de las antiguas leyes judías y que ya no necesitamos seguir el sistema de sacrificios. Sin embargo, Jesús continúa condenando el adulterio, yendo aún más lejos al decir que la lujuria es tan pecaminosa como el adulterio. Mateo 5 del 27 al 29. La prohibición de los tatuajes en el contexto bíblico nos lleva a reflexionar sobre las razones detrás de esta instrucción divina. Para comprender completamente el significado de esta prohibición, es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que fue dada. En el momento en que estas palabras fueron escritas, la sociedad en la que vivían los israelitas estaba inmersa en prácticas religiosas y culturales que Dios consideraba abominables. Muchas de estas prácticas involucraban la modificación corporal, incluidos los tatuajes, como parte de rituales de adoración a deidades paganas y prácticas de luto por los muertos. Dios, en su sabiduría, dio estas instrucciones específicas a su pueblo para protegerlos de ser arrastrados por las costumbres y prácticas paganas que los rodeaban. Prohibió los tatuajes como parte de un llamado más amplio a la santidad y la separación del pueblo de Israel del mundo que los rodeaba. Esto nos lleva a preguntarnos si estas mismas preocupaciones y contextos culturales se aplican de la misma manera a nosotros en la sociedad contemporánea. A medida que reflexionamos sobre esta prohibición en el contexto moderno, debemos considerar si los tatuajes aún están asociados con prácticas religiosas o culturales que contradicen los principios bíblicos. Además, debemos examinar si la motivación detrás de nuestros deseos de tatuarnos refleja una reverencia adecuada por nuestro cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo según las enseñanzas bíblicas. En última instancia, esta reflexión nos invita a discernir si los tatuajes en nuestra sociedad contemporánea aún representan una desviación de los valores y la santidad que Dios nos llama a mantener como sus seguidores. La palabra tatuaje no está clara en el idioma hebreo. Algunas traducciones de la Biblia usan la palabra tatuaje para traducir un término hebreo que en realidad es más ambiguo. La palabra hebrea ka'akea también puede significar incisión o marca. Algunos eruditos interpretan esta palabra como marca, lo que, en una interpretación completamente literal, prohibiría los tatuajes temporales de los niños en las ferias o incluso escribir notas en el dorso de la mano. Existe un gran debate en torno a la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. Sin embargo, la mayoría de los eruditos hebreos concuerdan en que ka'akea se refiere al acto de perforar la piel para introducir tinta, creando marcas permanentes. En aquella época, los tatuajes eran mucho más propensos a causar infecciones y otros riesgos para la salud. Pero esa probablemente no es la principal razón por la que el Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. ¿Por qué no podían tatuarse los israelitas? Como se mencionó antes, muchas de estas leyes tenían el propósito de separar a los israelitas de las culturas paganas circundantes y ayudarlos a desaprender las costumbres egipcias. Durante muchos años, los comentaristas han creído que la prohibición de los tatuajes estaba relacionada con la debida reverencia a la creación de Dios, como señalaron los eruditos luteranos del siglo XIX, Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch. Frederick Gardiner escribió en 1876 que este pasaje prohíbe profanar la dignidad humana en su forma humana. Muchos comentaristas conservadores han dicho que la ley que prohíbe los tatuajes tiene que ver con la violación de nuestros cuerpos como creación buena de Dios. Aunque su posición es comprensible, ahora entendemos que esta ley probablemente fue dada para proteger a los israelitas de asociarse con el culto pagano y ayudarlos a liberarse de su esclavitud.
Históricamente parece que había dos prácticas principales relacionadas con los tatuajes durante este período. Algunos tatuajes de este tiempo estaban relacionados con la esclavitud. Estudios recientes sostienen que los tatuajes se utilizaban para marcar a los esclavos en Egipto. Como Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, ellos nunca debían considerarse esclavos de Egipto. Además, los rabinos judíos posteriormente asociaron los tatuajes con la idolatría y el paganismo. James Smith apoya la idea de que los tatuajes estaban vinculados a prácticas de adoración pagana, mientras que Robert Jamieson y otros creen que los tatuajes se asociaban con la adoración de ídolos y eran una señal de apostasía. En esta lectura, parece que Levítico no prohíbe todo tipo de tatuaje en el contexto moderno, ya que en nuestra cultura, los tatuajes no tienen la misma asociación con la idolatría o la esclavitud. Por lo tanto, una buena interpretación hermenéutica muestra que el principio subyacente a este mandamiento no se viola con los tatuajes modernos. Pero antes de decidir si hacerse un tatuaje es bíblico o no, hay otras consideraciones que debemos tener en cuenta. ¿Existen otros versículos bíblicos en contra de los tatuajes? Algunos cristianos creen que la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13 del 16 al 18, es una especie de tatuaje. Sin embargo, en el siguiente capítulo, Apocalipsis 14, 1, se dice que los 144,000 redimidos de la tierra tienen el nombre del Padre escrito en la frente. Por lo tanto, una lectura literal podría llevarnos a concluir que los justos también tendrán tatuajes, e incluso en la cara. Hay muchas maneras de interpretar el Apocalipsis, y aunque es posible que algún día un orden mundial requiera que las personas se tatúen el número 6, parece poco probable que este fuera el significado que Juan quiso darle. Incluso si esto fuera cierto, podríamos tatuarnos cualquier otra cosa que no fuera el 6, 6, 6, y estaríamos bien. De todas maneras, yo no recomendaría tatuarse el 6, 6, 6, por muchas razones. En 1 Corintios 6, del 19 al 20, Pablo hace una hermosa observación al decir que nuestros cuerpos son templos. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. En su contexto, este pasaje se refiere a la inmoralidad sexual. No obstante, debemos reflexionar sobre este principio. Este principio se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Pablo está afirmando la importancia de nuestros cuerpos, así que creo que este principio también se aplica a los tatuajes. Una aplicación adecuada podría ser: debemos glorificar a Dios con los tatuajes que decidamos hacernos en nuestro cuerpo. Aunque nuevamente, no estoy seguro de si Pablo se refería a la apariencia externa cuando escribió estas palabras. Si así fuera, los templos están muy decorados, a menudo con elaborados tapices y pinturas, por lo que el pasaje no parece prohibir los tatuajes. En Isaías 49, 16, Dios dice: «Grabada te llevo en las palmas de mis manos». Esto es metafórico, pero sigue demostrando una apertura a la idea del tatuaje. Los tatuajes como marcas culturales. En un interesante artículo de Trevin Wax en su libro Asterisk, The Gospel Coalition Asterisk, la coalición del Evangelio, se pregunta: ¿son los tatuajes peores que el adulterio? Este artículo considera la experiencia de unos misioneros en Tanzania. Se sorprendieron al descubrir que sus estudiantes cristianos estaban unánimemente de acuerdo en que sería peor que un pastor se hiciera tatuajes que cometiera adulterio. ¿Por qué? Porque los tatuajes en esa cultura se asocian con brujería y espíritus malignos, y para ellos muestran que esos espíritus malignos tienen influencia sobre la persona. Debemos tomarnos muy en serio las opiniones de otros cristianos. Adoramos al mismo Dios que esos hermanos y hermanas tanzanos. De hecho, tienen razón al decir que la práctica cultural del tatuaje en esa región limitaría mucho su testimonio y avergonzaría indebidamente a la iglesia. Esto no quiere decir que la moralidad sea relativa a las culturas, sino que como cristianos estamos llamados a cuidar nuestro testimonio. Diferentes contextos culturales requieren a veces diferentes aplicaciones de los textos bíblicos y diferentes maneras de vivir las mismas verdades eternas. Los cristianos pueden mantener marcas culturales y étnicas no pecaminosas. El Evangelio, la Buena Nueva,
es para judíos y gentiles. Esta inclusión es un punto teológico de enorme importancia para Pablo. La carta a la iglesia de Gálatas está escrita en gran parte para dirigirse a los cristianos judíos que añadieron la ley judía y las marcas étnicas como parte de su conversión al cristianismo. Pablo dice que esto es rotundamente falso. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Gálatas 3, 1, 2. Más adelante, en ese mismo capítulo, escribe: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28. Y también dice en 1 Corintios 8, 9, que muchas de estas cuestiones que están en la zona gris, como si podemos comer carne que ha sido sacrificada a dioses paganos, no deberían dividirnos. Por lo menos el tatuaje debería ser uno de esos temas. Obviamente, muchos temas son considerados abiertamente pecaminosos en la Biblia, independientemente de la cultura y de si dañaría nuestro testimonio. Hacerse un tatuaje no parece ser una de esas cuestiones. ¿Puedo tatuarme si soy cristiano? Si, como creyente, decides hacerte un tatuaje, ciertamente hay algunos principios rectores sobre lo que dice la Biblia acerca de los tatuajes. Hazte el tatuaje con buena técnica que glorifique a Dios. Nuestros cuerpos son templos. Actúa con extrema discreción y sabiduría. Dado que los tatuajes son permanentes, más del 10% de las personas se arrepienten de haberse tatuado. Sé prudente a la hora de decidir dónde te lo haces. Los tatuajes siguen presentando riesgos para la salud. El principio detrás de no hacerse tatuajes parece ser su asociación con la esclavitud, la idolatría y el paganismo. En el contexto actual, debemos asegurarnos de que el contenido de nuestros tatuajes no esté relacionado con esos temas. Si nos tatuamos porque idolatramos algo, eso sería un reflejo del pecado. Si el tatuaje se refiere a algo de lo que Dios nos ha liberado, no te lo hagas. Gálatas 5, 1. Si perjudicará tu testimonio o causará división, también debes evitarlo, especialmente si vives en una cultura que asocia cualquier tatuaje con el paganismo. 1 Corintios 8, 13. Por último, no debemos hacernos tatuajes asociados con el paganismo ni con nada que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. La sabiduría, el Espíritu Santo y la comunidad deben darnos una idea de los matices de cada situación. ¿Qué dice la Biblia sobre hacerse un tatuaje? En resumen, algunos cristianos pueden argumentar que las leyes levíticas contra los tatuajes están ahí porque Dios no quiere que violemos nuestros cuerpos naturales. Esta posición tiene problemas y no explica bien el contexto. La investigación bíblica ha demostrado que la prohibición del Antiguo Testamento contra los tatuajes estaba probablemente asociada con el paganismo y la esclavitud, lo que aún debería guiar a aquellos que buscan tatuajes en qué tatuaje específico se hacen. Sin embargo, dado que en Occidente los tatuajes ya no se asocian con esos pecados, los cristianos deberían ser libres de hacerse tatuajes bien pensados y que honren a Dios. Son marcas culturales y expresiones artísticas que pueden ser redimidas y disfrutadas por los cristianos bajo el nuevo pacto. Como dice Pablo sobre los asuntos culturales que pueden dividirnos. Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. 1 Corintios 9, 12. Al llegar al final de esta exploración sobre los tatuajes desde una perspectiva bíblica, emerge una verdad fundamental. La fe cristiana no es estática, sino dinámica y adaptable. A lo largo de la historia, las interpretaciones de las Escrituras han evolucionado y se han ajustado a medida que la sociedad y la cultura cambian. En este sentido, nuestra comprensión de los tatuajes y otras cuestiones contemporáneas debe ser informada por un discernimiento profundo y una reflexión cuidadosa, arraigada en los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios. Una moraleja que podemos extraer de este estudio es la importancia de discernir con sabiduría y sensibilidad en todas nuestras decisiones, incluidas aquellas relacionadas con expresiones personales como los tatuajes. A través de la oración, la reflexión y la consulta con la comunidad de fe,
podemos buscar la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo y nuestro llamado a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Finalmente, recordemos que, más allá de nuestras diferencias de opinión sobre asuntos como los tatuajes, somos llamados a amarnos mutuamente y a mantener la unidad en Cristo. Que nuestra exploración de este tema nos inspire a cultivar una comunidad de fe inclusiva y compasiva, donde cada persona sea valorada y respetada como un hijo o hija amada de Dios, independientemente de sus elecciones personales o su apariencia externa. Te invito a orar junto a mí. Querido Padre Celestial, nos reunimos hoy en tu presencia con corazones llenos de gratitud y humildad. Te damos gracias por tu amor incondicional que nos rodea en todo momento, por tu gracia que nos sostiene en los momentos de dificultad y por tu luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas mientras nos sumergimos en tu presencia en este tiempo de oración. Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros mientras nos unimos en oración. Que tu Espíritu nos llene de paz y consuelo y que nos guíe en la comprensión de tu voluntad para nuestras vidas. Permítenos sentir tu presencia poderosa mientras elevamos nuestras peticiones y preocupaciones ante ti, confiando en tu sabiduría y tu amor perfecto para responder según tu voluntad. Padre Celestial, te presentamos los deseos de nuestros corazones y las necesidades de aquellos que nos rodean. Te pedimos que seas nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de prueba y que nos llenes de esperanza y fe en medio de los desafíos que enfrentamos. Que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a tus ojos y que nuestras vidas reflejen tu amor y tu gracia en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Has experimentado alguna vez un momento en el que te hayas sentido desafiado en tu fe al considerar la posibilidad de hacer un tatuaje? ¿Cómo abordaste esa situación? ¿Y qué conclusiones sacaste de ella en relación con tu relación con Dios? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.